Mi nombre es Sofía y mi papá me convirtió en su niñera personal, una especie de empleada sin sueldo, desde que era una niña. Desde los 8 años, mis días no eran de juegos o escuela, sino de cambiar pañales, preparar biberones y arrullar a mis hermanos menores. En nuestra casa de la colonia Roma, entre los ruidos del tráfico y el aroma a jacarandás, yo era la sombra silenciosa que cuidaba de todos, menos de mí misma. Él siempre decía: Sofía, eres la mayor, tienes que poner el ejemplo. Pero lo que realmente quería decir era: Sofía, tú te encargas, yo me deslindo. Pasaron años, lustros de mi vida dedicados a una responsabilidad que no me correspondía. Mis amigas hablaban de bailes de quinceañeras, de sus primeros novios, y yo solo pensaba en si mi hermano menor ya había tomado su medicina o si la comida estaba lista. El resentimiento creció en mi pecho como una enredadera venenosa, apretando cada vez más fuerte con cada sacrificio, con cada sueño pospuesto. Yo anhelaba mi propia vida, mi propia libertad, lejos de esa prisión dorada que mi padre había construido para mí. Pero un día, todo cambió. Mi padre, con esa sonrisa que solo él sabía poner cuando quería algo, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sofía, dijo, mientras la luz del mediodía entraba por la ventana, ya estás grande. Si quieres seguir viviendo aquí, en mi casa, vas a tener que contribuir de otra manera. Mi corazón se detuvo. No era un ofrecimiento, era una sentencia. Él no quería una hija, quería una sirvienta a tiempo completo, una extensión de su control. Esa frase, esas palabras, no solo me hirieron, me destrozaron. Fue en ese instante que la semilla del rencor germinó en un deseo ardiente de justicia. Sentí la traición más profunda, un dolor que me quemaba por dentro. Él no solo me había usado, ahora me estaba echando a la calle de la manera más cruel. Lo que descubrí después, sobre su verdadera intención y los planes que tenía para la casa, fue mucho más oscuro y retorcido de lo que pude haber imaginado. Lo que mi padre no sabía es que esa conversación, ese ultimátum, encendió una chispa en mí. Una chispa que se convertiría en un incendio. Un incendio que él, y nadie más, había provocado. Mi nombre es Isabella, y esta es la historia de cómo mi propia familia me traicionó de la forma más cruel imaginable. Desde que tengo memoria, mi hogar en Tlalpan, esa casa antigua con el patio lleno de bugambilias, nunca fue un refugio para mí, sino más bien una cárcel disfrazada. Mi padre, un hombre de negocios con una fachada impecable y un corazón de piedra, me convirtió en su niñera personal, no por necesidad, sino por conveniencia. Mis hermanos menores, Sofía y Mateo, eran mi responsabilidad exclusiva. Mientras ellos jugaban en el jardín o veían caricaturas, yo estaba cambiando pañales, preparando biberones y lidiando con sus rabietas, todo bajo la atenta y crítica mirada de mi padre. Recuerdo una tarde, cuando apenas tenía 12 años, Sofía se cayó del columpio y se rompió el brazo. El grito de ella aún resuena en mis oídos. Mi padre llegó minutos después, no para consolarla, sino para regañarme a mí, Isabella, por mi negligencia. Eres una inútil, Isabella, me espetó su voz gélida. Ni siquiera puedes cuidar a tus propios hermanos. Esa frase se me clavó en el alma, una herida que nunca sanaría. Mientras mis amigos de la escuela hablaban de fiestas de quinceañeras y vacaciones familiares, yo solo conocía la rutina agotadora de las tareas del hogar y el cuidado de mis hermanos. Mis sueños de estudiar diseño gráfico, de ver el mundo más allá de las empedradas de Coyoacán, se fueron desvaneciendo con cada pañal sucio y cada plato que lavaba. El resentimiento comenzó a crecer dentro de mí, una semilla amarga plantada por años de sentirse invisible y utilizada. Veía a mi padre invertir en los estudios de mis hermanos, comprarles los juguetes más caros, mientras a mí apenas me daba para mis útiles escolares. Ya eres grande, Isabella, me decía con una sonrisa falsa, tienes que aprender a ser responsable. Pero no era responsabilidad lo que me enseñaba, era sumisión. Era la aceptación tácita de que mi vida no me pertenecía, que mi propósito era servir a los demás. La injusticia me quemaba por dentro, alimentando un fuego lento de frustración. Un día la situación llegó a un punto de quiebre que ni siquiera yo, Isabella, imaginaba posible. Mi padre, con esa misma sonrisa condescendiente, me llamó a su estudio, ese lugar lleno de libros que nunca leía. Pensé que por fin me daría alguna oportunidad, que reconocería mi esfuerzo. En cambio, me soltó una propuesta que cambió el curso de mi vida para siempre. Una oferta que sonaba a rescate, pero que escondía una trampa mucho más oscura. Isabella, dijo, si quieres seguir viviendo bajo mi techo, hay algo que necesito discutir contigo. Su tono, tan calmado, me heló la sangre. Mi corazón se encogió, un nudo frío en el estómago.
Mi padre me condujo a su estudio, un lugar que siempre me había parecido imponente, lleno de libros que nunca leía y un escritorio de caoba pulida que reflejaba la luz tenue de la lámpara. El aire se sentía pesado, cargado de una expectativa que me asfixiaba. Me senté en la silla frente a él, la misma silla donde tantas veces me había regañado por mis calificaciones o por no haber cuidado adecuadamente a mis hermanos. Esta vez, su mirada era diferente. No era la ira habitual, sino una astucia calculada que me helaba hasta los huesos. Isabella, comenzó, su voz medida, sabes que he invertido mucho en esta familia, en esta casa. Hizo una pausa dramática como si esperara mi asentimiento. Yo solo lo miraba fijamente, la boca seca, esperando el golpe. Tus hermanos están creciendo y Sofía tiene un gran futuro en la universidad. Mateo, por su parte, necesita una disciplina más estricta, un entorno que le permita madurar sin distracciones. Y tú, Isabella, eres la única que realmente los entiende, la única que ha estado ahí para ellos. Mis manos se apretaron bajo la mesa, mis nudillos blanqueándose. Sabía a dónde iba con esto. Mira, Isabella, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, tu madre y yo hemos decidido que lo mejor para Sofía y Mateo es que se vayan a estudiar al extranjero. Un internado en Suiza para Sofía, y una academia militar en Estados Unidos para Mateo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Dejarme sola con él? ¿Después de años de convertirme en su sirvienta? La idea de que ellos se fueran, de que escaparan de esa prisión, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una parte de mí sintió una punzada de celos amargos. Pero eso deja un vacío, dijo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un vacío en el cuidado de la casa, en la administración de mis asuntos personales, en la atención que esta familia siempre ha requerido. Se recostó en su silla, observando mi reacción. Y tú, Isabella, eres la candidata perfecta para llenar ese vacío. Si quieres seguir viviendo aquí, si quieres tener un techo sobre tu cabeza, una cama y comida, entonces te harás cargo de todo. Serás mis ojos y mis manos en esta casa. Te encargarás de las finanzas, de la servidumbre, de mis citas, de todo. Y acá, vio, su voz se volvió más grave, recibirás un pequeño estipendio mensual. Nada de lujos, por supuesto, solo lo esencial para que no tengas que preocuparte. El aire se me fue de los pulmones. No era una oferta, era una sentencia. No era una oportunidad, era una cadena perpetua. Mi padre no me estaba dando un hogar, me estaba ofreciendo una jaula dorada, atándome a una vida de servidumbre disfrazada. Mis sueños de diseño gráfico, de libertad, de una vida propia, se desmoronaron frente a mí, convertidos en cenizas. El resentimiento que había estado burbujeando dentro de mí durante años se transformó en algo más oscuro, más denso. Una semilla de traición se plantó en mi corazón, germinando en la oscuridad. La propuesta de mi padre no fue un regalo, sino una condena. Me pidió que me quedara en la casa familiar, ayudando, con mis hermanos, a cambio de un techo y comida, sin un sueldo real, sin la posibilidad de estudiar diseño gráfico, sin una vida propia. Era una oferta que no podía rechazar, no porque la quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mis ahorros eran insignificantes, y la idea de enfrentarme al mundo sola, sin apoyo, me aterraba. Así que con el corazón encogido y la rabia hirviendo en mi interior, acepté. Los días se convirtieron en una rutina asfixiante. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Sofía y Mateo, asegurarme de que tuvieran sus uniformes limpios y sus mochilas listas. Los llevaba a la escuela, luego regresaba a casa para limpiar, cocinar y encargarme de todas las tareas domésticas. Por las tardes, los recogía, los ayudaba con la tarea y me aseguraba de que cenaran antes de acostarlos. Mi padre, por su parte, seguía con su vida de negocios, sus viajes y sus reuniones, apareciendo solo para dar órdenes o criticar mi desempeño. Isabella, el piso no está lo suficientemente limpio, o Isabella, la comida está sosa. Sus palabras eran como pequeños puñales que se clavaban en mi ya maltrecho espíritu. Una noche, mientras mis hermanos dormían y mi padre estaba en una de sus cenas de negocios, encontré un folleto de la Universidad de Diseño Gráfico que tanto soñaba. Mis dedos acariciaron la imagen de un estudio lleno de bocetos y colores vibrantes. Las lágrimas brotaron de mis ojos, empapando el papel. Sentí una punzada tan fuerte de desesperación que por un momento pensé que me ahogaría en ella. Mi vida se había convertido en un eco vacío de lo que quería que fuera. La semilla de traición que se había plantado en mi corazón no solo germinó, sino que echó raíces profundas, enroscándose alrededor de cada órgano, cada pensamiento. El resentimiento se transformó en una obsesión silenciosa. Cada sonrisa forzada que le daba a mi padre, cada «sí, papá», que salía de mis labios, ocultaba un plan que se gestaba lentamente en mi mente.
Observaba sus movimientos, sus hábitos, sus debilidades. Escuchaba sus conversaciones telefónicas, memorizaba los nombres de sus socios, los lugares que frecuentaba. No era solo un deseo de escapar, era un anhelo de justicia, de que él sintiera una fracción del dolor que me había causado. Un día, escuché a mi padre hablar por teléfono sobre una inversión importante, algo relacionado con un terreno en la Riviera Maya. Su voz sonaba eufórica, mencionando cifras astronómicas y un futuro aún más próspero. En ese momento una idea, fría y calculada, comenzó a tomar forma en mi mente. No sabía cómo, pero algo me decía que esa información era la clave. Mis ojos se posaron en la vieja computadora de mi padre en su estudio, la que siempre mantenía bajo llave. Sabía que ahí guardaba todos sus secretos, todas sus finanzas. La imagen de ese folleto de diseño gráfico, ahora arrugado en mi bolsillo, me dio la fuerza para seguir adelante con lo impensable. La imagen de ese folleto de diseño gráfico, ahora arrugado en mi bolsillo, me dio la fuerza para seguir adelante con lo impensable. La noche llegó con su manto de oscuridad, y con ella, una oportunidad que no podía desaprovechar. Esperé pacientemente a que los ruidos de la casa cesaran, a que los ronquidos de mi padre se volvieran un eco distante. El plan que había estado gestando, alimentado por años de resentimiento y la amarga verdad de mi situación, estaba a punto de ponerse en marcha. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación fría, casi ajena a mí misma. Me deslicé por el pasillo, cada paso una agonía silenciosa sobre la madera crujiente. La puerta del estudio de mi padre, esa barrera que siempre había significado su autoridad y mis limitaciones, estaba entreabierta. Una pequeña rendija de luz se filtraba, revelando el desorden característico de sus papeles y libros. Entré con cautela, mis ojos buscando el objeto de mi misión, la vieja computadora. El aire de la habitación se sentía pesado, cargado con el peso de los secretos y las mentiras que mi padre guardaba celosamente. Mis dedos temblaban ligeramente mientras encendía el monitor. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro pálido con un brillo fantasmagórico. Sabía que la contraseña era la fecha de nacimiento de mi madre, un detalle que él solía olvidar, pero que para mí era un recordatorio constante de la mujer que nos había dejado demasiado pronto. Tecleé los números, y la computadora me dio la bienvenida a su mundo oculto. Mis ojos escanearon los archivos, buscando cualquier indicio, cualquier prueba de la verdad que mi padre había mantenido oculta. Entonces lo encontré, una carpeta titulada Inversiones familiares. Al abrirla, una serie de documentos y estados de cuenta se desplegaron ante mí. Mi respiración se cortó. No eran solo las finanzas de la empresa, sino también registros de propiedades, cuentas bancarias en el extranjero y, lo más impactante, un fideicomiso. Un fideicomiso a nombre de mis hermanos, Sofía y Mateo, con sumas de dinero considerables, pero sin ninguna mención a Isabella. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Era como si no existiera, como si mi padre me hubiera borrado de la ecuación familiar. El resentimiento que había sentido durante años se transformó en una furia helada. No era solo que me hubiera usado, sino que me había excluido por completo de cualquier futuro que no fuera el de su eterna sirvienta. Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en mis palmas. Este descubrimiento, esta traición tan profunda, encendió una chispa dentro de mí que no sabía que existía. Ya no se trataba solo de mis sueños rotos, sino de una injusticia flagrante, una negación de mi propia existencia. La obsesión de encontrar la verdad completa, de desenmascarar a mi padre, se apoderó de cada fibra de mi ser. Sabía que este era solo el principio. Había encontrado la point del iceberg, y no me detendría hasta que todo saliera a la luz. Este folleto arrugado, mi sueño de diseño gráfico, ahora era el motor de una venganza que apenas comenzaba a tomar forma. La revelación de la existencia de Camila, mi media hermana, golpeó a mi madre como un rayo. Su rostro, normalmente una máscara de estoicismo, se descompuso en una mezcla de incredulidad y dolor. Las lágrimas, que rara vez permitía que otros vieran, corrían libremente por sus mejillas mientras sostenía el folleto, arrugado. «No puede ser», susurró, la voz apenas audible. «Tu padre, ¿cómo pudo?» Esa noche, la casa de Tlalpan, que siempre había sido un lugar de silencios tensos, se llenó de gritos y recriminaciones. Mi padre, acorralado por la evidencia irrefutable, intentó negar, manipular, pero las fechas y los nombres del folleto de diseño gráfico eran demasiado específicos. Era una prueba contundente de su doble vida, de sus mentiras y de la traición que había tejido a lo largo de los años. Observé la escena desde la distancia, un nudo de emociones retorciéndose en mi estómago. No había satisfacción en ver a mi madre sufrir, pero sí una extraña sensación de justicia.
Durante años, Isabella había sido la sirvienta invisible, la hija que no importaba, mientras mi padre construía una fachada de familia perfecta. Ahora esa fachada se resquebrajaba ante mis ojos, y yo era la arquitecta de su caída. La confrontación escaló a un punto de no retorno. Mi madre, con una fuerza que nunca le había visto, le exigió respuestas, no solo sobre Camila, sino sobre cada mentira, cada humillación, cada vez que me había puesto a cargo de mis hermanos mientras él vivía una vida paralela. Mi padre por primera vez parecía vulnerable, su armadura de empresario implacable hecha pedazos. No era el hombre que me había llamado inútil por el brazo roto de Sofía. Era un hombre pequeño y patético, expuesto. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, conversaciones a puerta cerrada y una tensión palpable que asfixiaba cada rincón de la casa. Sofía y Mateo, ajenos a la magnitud del drama, preguntaban por el silencio de sus padres, porque las comidas eran tan frías. Yo, Isabella, me sentía vacía, pero a la vez, una extraña paz comenzaba a anidar en mi pecho. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso para todos, el primer paso ya estaba dado. La venganza, que había sido mi motor, se transformaba ahora en la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida donde Isabella pudiera ser dueña de su propio destino, lejos de las sombras de ese hogar. La decisión estaba tomada. Con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas, sentí una determinación que nunca antes había conocido. Mis maletas, empacadas con lo esencial, esperaban junto a la puerta. No había despedidas emotivas, ni promesas de regreso. Mi padre, al verme lista para partir, solo atinó a encogerse de hombros, como si mi ausencia fuera un inconveniente menor, fácilmente reemplazable. Esa indiferencia, esa falta de cualquier atisbo de arrepentimiento, solo solidificó mi convicción de que esta era la única vía para Isabella. El taxi me esperaba, un símbolo de mi libertad recién adquirida. Al subir, miré por última vez la casa que había sido mi prisión, la fachada de piedra que escondía tantas heridas. No sentí tristeza, ni siquiera rabia. Solo un vacío que, extrañamente, se sentía como el espacio para algo nuevo. La venganza había cumplido su propósito. Me había dado la fuerza para romper mis cadenas. Ahora era tiempo de construir. Mis primeros días en la Ciudad de México fueron un torbellino de emociones. Encontré un pequeño departamento en la Roma, un barrio vibrante que respiraba arte y nuevas oportunidades, tan diferente de la opresión de Tlalpan. Conseguí un empleo de medio tiempo en una galería de arte, un lugar donde mi pasión por el diseño gráfico, por fin, encontraba un eco. Cada trazo que hacía, cada color que combinaba, era una declaración de independencia, un paso más lejos de la sombra de mi padre. No fue fácil, por supuesto. Hubo noches de soledad, momentos en los que la incertidumbre amenazaba con devorarme. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba la voz de mi padre, sus palabras hirientes, y eso encendía de nuevo la llama de mi resiliencia. Isabella no se rendiría. Había aprendido la lección más dura de todas, que la verdadera fuerza no reside en el resentimiento, sino en la capacidad de forjar tu propio camino, incluso cuando todo parece perdido. Un día, recibí una llamada inesperada. Era mi tía, con quien había mantenido un contacto esporádico. Su voz sonaba diferente, teñida de una melancolía que no le conocía. Me contó que mi padre había tenido un revés en sus negocios, que la casa de Tlalpan estaba en venta. No sentí alegría, ni un triunfo oscuro. Solo una extraña sensación de cierre. La justicia, a su manera, había llegado. Ahora, mientras miro el horizonte de la ciudad desde mi pequeña ventana, sé que mi historia apenas comienza. Ya no soy la Isabella que vivía bajo el yugo de la culpa y la obligación. Soy una mujer que ha elegido su propio destino, que ha transformado el dolor en propósito. El camino de la venganza me llevó a la libertad, y ahora, cada día es una oportunidad para construir la vida que siempre soñé, una vida donde Isabella es, por fin, la dueña de su propio ser. Cuando mi padre me vio en el noticiero, su cara era un poema. No era solo la vergüenza de que su hija lo expusiera en televisión nacional, sino el pánico de ver su negocio desmoronarse. La reportera, una mujer astuta, no dejó piedra sin remover. Habló con mis tías, con los vecinos, incluso con la señora de la tienda de la esquina que me había visto crecer. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su reputación. Las llamadas no tardaron en llegar. Clientes cancelando contratos, socios retirando inversiones. Su imperio, construido sobre mi sacrificio y el de mi madre, se desmoronaba como un castillo de naipes. Recuerdo la llamada de mi tía Elena, su voz llena de una mezcla de tristeza y alivio. Isabella, tu padre está destrozado. No puede creer lo que le hiciste. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí una paz extraña. No era alegría, sino la calma de la justicia.
Mi padre intentó contactarme, por supuesto. Mensajes llenos de rabia al principio, luego súplicas. Me prometía lo que nunca me dio, una disculpa, un reconocimiento, un futuro. Pero ya era tarde. Las cicatrices eran demasiado profundas, el resentimiento demasiado arraigado. Yo había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Verlo perderlo todo, no fue el triunfo explosivo que imaginé. Fue un eco silencioso, una vindicación agridulce. Mi madre, desde el cielo, seguramente sonreía. Yo había roto el ciclo. Había elegido mi propia vida, mi propia dignidad. Hoy, mi pequeña florería prospera. Cada pétalo, cada aroma, es un recordatorio de que la belleza puede surgir incluso de la tierra más árida. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la libertad. Y aunque el pasado siempre deja su sombra, yo elegí caminar hacia el sol, una mujer fuerte, dueña de su destino, y finalmente en paz.